Bienvenidos a este espacio del sufrimiento a la paz a través de un curso de milagros. Nos vamos en el capítulo 4, en la parte 2, que se titula La falsa autonomía. Y para integrar estos textos desde el corazón vamos a realizar las 3 respiraciones lentas y profundas habituales, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz y cada uno a su ritmo. Empezamos. Ahora sí. Y dice así el texto. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esta es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensiva, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso es porque las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarías ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso,
aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese, podrían lastimarse. En ese sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia. Mientras tanto, y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, estás siempre obsesionado con la idea de la escasez. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio desde el punto de vista del ego no significa otra cosa que el ego sea engañado a sí mismo creyendo que es real. Y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto obtener surgió en un sistema de pensamientos. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo esto, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí mismo. Los incesantes esfuerzos del ego por
ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver en el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia al nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por ese lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que la mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Esta es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. Quien
es el tú que vive en este mundo. El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Fin del texto. Bien, pues ya veis que este es un texto también largo, ¿no? Como el de la semana pasada, con muchas frases que nos está recordando, ya no las han repetido, frases sobre todo del ego, que es el tema en el que estamos ahora mismo, y nos sigue recordando posible, pues, que sin juicios no hay ego, por ejemplo, ya nos lo habían dicho, nos lo recuerdan. Y también, yo he apuntado aquí estas cosas que se están repitiendo, que todo el mundo inventa o crea uno, también ya nos lo dijeron, que cuando somos pequeños, pues al final vas creando un personaje, ego, un personaje, como lo quieras llamar, pero lo vamos creando todos de pequeños. Incluso nos dice el texto que hay quien tiene más de uno, igual uno para cada persona con la que interactúa. También nos dice que vive de comparaciones, más, menos, y ahí podemos detectarlo, ¿no? ¿Dónde está un ego? Ahí donde aparece un ego, cuando alguien está haciendo comparaciones. Cree que tiene que valerse por sí mismo. Bien. También nos ha hablado sobre los mitos y la mitología, que vienen también del ego. Nos insta a tener paciencia y recordar que el desenlace es seguro, como Dios. Ahí nos está dando ahí ánimos, ¿no? Mi propuesta para esta semana. También van a ser dos cosas como la semana pasada. La primera, que cuando comencemos la jornada y cuando la terminemos, ahí tumbados en la cama, cuando nos despertamos, pues vamos a recordar eso que nos ha dicho de quiénes somos, quién eres, quién eres tú, qué eres tú, ¿no? Entonces, tanto al levantarnos como al acostarnos, cada uno va a escoger la frase que más le resuene, que más lo sienta. Por ejemplo, soy amor, soy paz, soy luz, soy chispa divina, soy hija del Creador. No sé, cada uno como queráis. Sí que os aconsejo que digáis así solo, soy, y añadís. También existe mucho el yo soy, pero el yo, la verdad es que a mí como que me rechina un poco, porque es yo, y bueno, que a veces nos escapa y lo decimos todos. Pero para decretar esto y para que llegue a nuestro alma, yo considero que es mejor decir soy y ya está, lo que tú quieras, por la mañana y por la noche. Y luego después también, a lo largo del día, lo que vamos a hacer es... Espera un momentito, esto... Sí, y luego a lo largo del día también lo podemos esto utilizar para los momentos en los que nos encontremos con alguna tribulación, como decía la semana pasada, en momentos de inquietud, podemos recordarnos quiénes somos. Bien, voy a poner un momento la pausa porque había otra cosita que también quería deciros. Bien, ya estoy aquí. Bien, la otra parte que quería deciros, que os aconsejo y os propongo que trabajéis o que hagáis esta semana, es que nos ha hablado de nuestras creencias, de creer, ¿no? Lo que estamos creando nosotros. Y lo que os propongo es que cuando os venga o bien un pensamiento, estáis recordando algo o estáis imaginando algo y os aparece la palabra creo que esto no va a salir bien, por ejemplo, o cuando te encuentres tú hablando y diciendo creo que, pausa, ahí pausa. Y vamos a empezar a crear desde la conciencia y desde la consciencia, porque estamos creando
desde el miedo, desde el personaje, desde la percepción pequeñita. Tenemos un abanico de oportunidades y vamos, todo a nuestro alrededor, pero vemos una parte muy pequeñita y ahí estamos pues como perdidos, ¿eh? Y hay como una neblina, entonces vamos a quitar esa neblina y vamos a empezar a crear conscientemente. Recordar dos cosas, a levantarse y al acostarse. Vamos a recordarnos quiénes somos y luego a lo largo del día también podemos recordarlo. Y también atención, atención, atención a la palabra creo. ¿Creo qué? A ver, si vas a decir algo positivo, bien. Pero cuando venga algo que no es positivo, atención, no lo digas, no lo digas. Y si tu mente te está recordando algo, también cámbialo, cámbialo, cambia esa creencia. ¿Mm? Algún día dejaremos de crear, ¿no? Y sencillamente veremos, observaremos, no juzgaremos. Pero ahora mismo, en este nivel, lo que vamos a hacer es, al menos, cambiarlo y vamos a crear conscientemente, positivamente. Vamos a jugar a nuestro favor, ¿no? Bien, pues esta es mi propuesta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.